Esto es El Vestuario Podcast. Soy Jordi Sabayet junto a Nil Casanovas. Y aquí charlamos con los protagonistas del deporte. Hola familia, ¿qué tal? Un día más, soy aquí en El Vestuario. Hoy ya capítulo número 73. Hoy volvemos al mundo del periodismo que hacía unas semanitas que no tocábamos. Y hoy tengo el placer, la verdad, de presentaros a un referente, una persona que la tenemos a pie de campo, a donde nos gustaría estar a muchísimos de los que estamos escuchando el programa. Rafa Skrit. Rafa, bienvenido al Vestuario. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. La verdad que un placer tenerte hoy aquí. La verdad que, como sabes, en su día nuestro buen amigo David Cubillas te mencionó para que pasases por los micros, y hoy, tanto tú en tu setup como yo en el mío, creo que tenemos ese detallito, ¿no? Para sí, la afición Pío Pío que tanto nos escucha y que tanto le tenemos este cariño. Rafa, una de las primeras preguntas que hacemos siempre en el programa es ¿quién es Rafa Skrit? Para que la gente del vestuario te pueda ubicar un poco más. Bueno, yo soy un chico de Castellón que le gusta el fútbol y le gusta contarlo donde sea, con amigos, con familia, en las redes sociales, en televisión y poco más. Tengo mucha curiosidad por muchas cosas. La verdad me atrae mucho las curiosidades y las cosas un poco diferentes, o descubrir, conocer cosas, culturizarme, por así decirlo de alguna manera, conocer diferentes culturas, viajar y estar en Castellón y los videojuegos. Es que soy un tipo realmente muy normal y poco más, la verdad, no más. Una de las personas que seguramente, pues, gracias al fútbol has podido viajar por muchos sitios del mundo. Sí. Yo de pequeño quería viajar, no vengo de una familia viajera en absoluto. De hecho, en mi luna de miel, cuando me casé y mi mujer ya pasó a ser de mi familia, fue el primer avión que cogí con un miembro de mi familia. O sea, habré cogido 500 aviones en mi vida y nunca he viajado con mi familia, jamás. Entonces, bueno, o sea que todo lo que he hecho lo he hecho por mi cuenta. La gran mayoría de esos aviones los he cogido solo. Y sí, de pequeño me gustaba mucho viajar, me gustaba mucho el fútbol y vincular estas dos cosas. Y bueno, me encabezoné en que quería que eso fuera mi modo de vida y al final estoy muy orgulloso de poder decir que lo he conseguido y de viajar gracias al fútbol. Ahora iremos analizando un poquitín tu trayectoria y tu carrera por los diferentes sitios que has ido pasando y tus diferentes proyectos. Pero, Rafa, ¿cuáles son los primeros recuerdos que te vienen a la memoria del mundo del deporte? El primer recuerdo, bueno, el mundo del deporte lo voy a vincular al fútbol, porque los primeros recuerdos que tengo de deporte son de fútbol. Luego es verdad que me encanta el deporte en general, la verdad no me cierro solamente al fútbol. De hecho, creo que el fútbol ni de lejos es, como deporte y como entretenimiento, uno de mis deportes favoritos. Creo que hay varios deportes antes que el fútbol y creo que bueno, un buen amante del fútbol es capaz de reconocer esto, ¿no? Que el juego, y seguramente también el fútbol, tiene que cambiar un poco. A lo mejor pensarán algunos, otros pensarán que se tiene que permanecer inmóvil ante todo esto, pero es un juego un poco más aburrido que otro, ¿no? Pero bueno, es el que nos gusta. Entonces, sí, mis primeros recuerdos giran en torno al fútbol. Mi primer recuerdo futbolístico, estoy dudando, recuerdo vagamente un día que fui a Castalia sin ser socio ni nada, pero como no le pongo fecha a ese partido, nunca he sabido si es ese día el primero o el primero que tengo nítido, que sí te puedo decir, es la volea de Zidane. La volea de Zidane la recuerdo muy nítida. Yo tenía 8 años, no sé si 7, 8, porque no sé, entiendo que se jugaría, yo nací el 8 de mayo, entiendo que el partido se jugaría después, nunca lo he comprobado, pero vamos, con 8 años recién cumplidos, ese es mi primer recuerdo, el de la volea de Zidane. Yo soy un poco mayor y tengo grabado ese partido, como aficionado del Barcelona que soy. Tengo también grabado ese partido, ese saque de banda de Roberto Carlos. Que termina en el gol de Raúl y el partidazo que se cascó Iker Casillas cuando entró. Cuando no estaba previsto que fuera a ser protagonista, fíjate. Efectivamente. Las vueltas que da la vida a raíz de un balón, en este caso. Eso es, sin duda, sí, tal cual. Rafa, ¿cómo empezaste a interesarte tú con el periodismo, por el periodismo y en este caso por el periodismo deportivo? Bueno, a mí enseguida que pisé Castalia, lo hice con mi padre, con mi tío, con mis primos, como algo, bueno, ellos iban
y me lo ofrecieron. Yo no tenía ningún vínculo, ningún interés en el fútbol y me lo ofrecieron. Y bueno, pues para pasar un domingo que normalmente estaba en casa con mis primos y haciendo algo diferente y teniendo un plan, pues me apetecía probar. O sea, enseguida me animé y me hacía mucha ilusión. Y bueno, fui simplemente por eso, por un motivo familiar, de ocio, de compartir con tus amigos, con tu familia, y de la casualidad que dos de mis mejores amigos en el colegio pues también compartían esta pasión y también iban a Castalia todos los domingos. Entonces, claro, ya era un punto más en común con esos amigos y compartir algo más serio, y como yo siempre he sido muy intenso, no sé cómo llamarle, muy apasionado, pues enseguida me volqué a tope con eso. Compartíamos algo tan bonito como era el fútbol, además tan arraigado en la ciudad como es el Castellón, y bueno, pues ya te digo, tendría 7 años, 8, y nunca había jugado a fútbol y no se me daba muy bien. Entonces el sueño de mis compañeros era ser jugador de fútbol, ninguno lo cumplió, y yo poco a poco me di cuenta de que evidentemente, o sea, ya sabía que futbolista no iba a ser, pero me di cuenta de que me gustaba mucho el fútbol y me gustaba mucho lo que significaba, porque yo no entendía lo que pasaba dentro del campo. No sabía que jugaba de lateral, no sabía lo que hacía un mediocentro defensivo, ni sabía el nombre de los 11 jugadores del Castellón, pero sabía que me motivaba mucho y me gustaba mucho ese ambiente, ¿no? Y bueno, poco a poco creciendo. Una vez en clase de religión, recuerdo nos hicieron escribir en una libreta que queríamos ser de mayores, con 8 o 9 años. Y yo, pues claro, todos escribieron jugador de fútbol y yo escribí presidente del Castellón. Ostras. Claro, Cota alta, entonces, sí, claro, pero yo no sabía. Entonces me vino el profesor y me dijo, oye, para hacer esto hay que tener mucho dinero, yo esto no lo veo claro, tal, dale una vuelta, ¿no? Y entonces yo me puse a pensar, pues, de qué manera, ¿no? Esas semanas, esos meses, de qué manera podía vincularme al fútbol sin ser jugador ni presidente porque no tenía tanto dinero. Y bueno, conocí la radio y conocí el periodismo deportivo, y desde ese momento junté a mis 2 amigos y como los mayores en esa época eran los que jugaban a fútbol en el patio y los pequeños no podíamos jugar, nos sentábamos con 9 añitos y yo lo narraba en el patio del colegio, ¿no? Y luego les hacíamos como entrevistas y tal. De hecho, alguna vez he visto a alguno de estos mayores y se acuerda todavía de que, coño, me acuerdo que les digo a mis amigos que tú en el patio del colegio con 9 años nos narrabas los partidos y no se lo creen. Y yo, no, sí, que se lo crean porque es verdad. Y así, la verdad que prácticamente toda una vida enfocada a querer ser periodista de fútbol más que periodista deportivo. Lo que nos comenta Rafa al final es lo que hemos vivido, ¿no? Todo niño de pueblo, entre comillas, ¿no? Que de pequeños no teníamos el espacio para jugar en el patio porque estaban los mayores y queríamos estar nosotros en esa pista, ¿no? Y que tú ya tuvieses tan claro que el no poder estar allí significa hacer algo atrás y disfrutar de ese partido igualmente, te dice muchísimo de tu vocación por esta profesión. Sí, vocación seguro, la verdad que justo eso, ¿no? La verdad que he sacrificado muchas cosas, me he esforzado mucho más de lo que me hubiera imaginado por esta vocación. La verdad que he enfocado mi vida a esto y lo he priorizado siempre por encima de la gran mayoría de cosas. Y bueno, nunca canto victoria, a pesar de que otro pueda decir, caray, porque solo tengo 31 años y me queda una vida entera por delante, porque al final esto es una pasión y demás, pero también es un trabajo, ¿no? Y no, con la pasión no se come ni se vive. Entonces hay que mantenerse en un mundo tan volátil y cambiante como es el del periodismo deportivo en este país, o las redes sociales, que es a lo que yo principalmente me dedico. Hay que mantenerse durante, pues muchas veces lo pienso, 67 años, tal, pues claro. Entonces estoy muy feliz de lo que he conseguido, pero no canto victoria porque ni muchísimo menos es definitivo. Vamos a hablar un poquitín más del periodismo deportivo antes, como más tradicional, antes de pasar a lo que comentas tú de redes sociales. Pero lo que me gustaría saber, Rafa, es que cuando iniciaste tu carrera, ¿cómo fueron esos inicios y qué referentes tenías en ese momento que pensaste, hostia, yo quiero en su día ser tal? No creo que quisiera ser nadie, la verdad, que cuando empezaba. Es verdad que escuchaba mucho pues las tertulias locales o las narraciones del Castellón,
con periodistas de aquí y claro, te fijabas en ellos, ¿no? Y querías hablar del Castellón y no ser ellos, pero sí hacer lo que hacían ellos, ¿no? Entonces, ya te digo, yo no empecé a interesarme por el fútbol, por ver fútbol o por seguir fútbol. Yo empecé a interesarme por el fútbol por el Castellón. O sea, primero vino mi equipo y luego vino el fútbol. De hecho, recuerdo en el patio del colegio cuando yo estaba entusiasmado con el Castellón, que el resto de chicos hablaban del Arsenal de Henry, del Chelsea de Frank Lampard, del Milan de Pirlo y Maldini, efectivamente, y yo no sabía quién era esta gente. En mi casa no se veía fútbol y yo no tenía esos conocimientos, ¿no? Entonces, sí que de fútbol español, pues por los cromos y pues tienes más vínculo, pero yo era del Castellón. Entonces, yo quise primero ser periodista del Castellón y luego ya empecé a interesarme por el fútbol, sobre todo a raíz del Mundial 2006, que es un poco cuando, digamos, ya con 12 años ya tengo un acceso más regular a Internet y puedo investigar más cosas. Y el Mundial de 2006, que realmente la llegada del fútbol a la Sexta, ¿no? Que hizo, pues, abrió a todo el público ese Mundial de 2006 y luego continuó con las retransmisiones de partidos de Liga, partidos de UEFA. Exactamente, yo lo recuerdo con muchísimo cariño. Sí. Y bueno, eso es un poco como aterricé yo en el mundo del periodismo deportivo. Eso te lleva, no sé si supongo que un poco después por fechas, pero te lleva a narrar partidos de tu Castellón en Castalia. ¿Cómo fue, cómo recuerdas, sobre todo el primer día, de quizá pensar que habías hecho realidad tu sueño de 9 años? Justamente así. Recuerdo cuando me lo dicen, yo tenía 17 años, estaba en segundo de bachillerato y me fui a correr. Y claro, tipo de 17 años tampoco puede reflexionar mucho sobre la vida porque tampoco ha vivido mucho, ¿no? Pero bueno, que se lo digan a la miña mal. Sí. Pero empecé a pensar y dije, ¿ahora qué? Como que tengo 17 años, no soy ni mayor de edad y ya he cumplido mi mayor sueño. Como ya llegaba a un techo que yo jamás me podía imaginar. Yo hasta aquí ya. Claro, efectivamente. Claro, tenía todo mucha trampa porque no me pagaban ni un duro y así estuve muchos años. Pero sí, el Castellón, por desgracia, conoces a Cubillas, lo sabrás. El Castellón, por desgracia, descendió a cuarta división, a tercera, así se llamaba antes, pero era la cuarta división del fútbol español por primera vez en su historia. Con 89 años de vida. O sea, el Castellón había sido un club que había transcurrido siempre entre la primera y la segunda división, en el 75% de su historia, 80%, y el resto en tercera categoría, bien segunda B o tercera división, como se llamaba antes, pero nunca en cuarta. Y bueno, pues fruto de una nefasta gestión, el Castellón cae a cuarta división por impagos. Y claro, las radios que yo escuchaba de pequeño, las grandes radios de la SER, la COPE, Onda Cero, Radio Nacional, la Autonómica, pues deciden no pasar del Castellón, no retransmitirlo, como que no le salía rentable. Entonces el Castellón se queda huérfano de retransmisiones en radio y hay mucha gente en Castellón a la que le interesa el Castellón. Entonces la Federación de Peñas decide tomar el asunto por su mano y decide montar unas retransmisiones. Y yo, como conocía a gente ahí cercana, siempre había soñado con esto, como decía yo, y tal. Y bueno, postulé un poco al puesto, me grabé narrando a mis amigos jugar al FIFA. Olé. Y lo mandé como para que validaran a ver si les gustaba o no, y les gusté. Y así empecé con 17 años, lo que iba a ser pues una cosa temporal, así como de prácticas y tal. Y estuve 5 años narrando centenares de partidos, Copa del Rey, Copa Federación, Liga, Playoff, todo tipo de cosas. Siempre, mi último partido, como no todos los sueños se cumplen, mi gran objetivo y mi gran sueño después de todo esto era narrar un ascenso al Castellón. Durante esos 5 años y durante toda mi vida me lo había imaginado siempre cómo sería. Narré 3 playoffs y el último partido que narré fue el que estuve más cerca de ello. Castellón llegó a la tanda de penaltis en la última eliminatoria por el ascenso y tuvo un penalti para subir a segunda B. Si hubiera marcado el penalti hubiera subido a segunda B y lo hubiera narrado yo. Bueno, pues falló el penalti, falló el siguiente y no subió. Y después de ahí, justo en ese momento, hubo
un mes antes o 2 semanas antes yo había presentado el TFG y había terminado la carrera. Entonces, una vez terminé la carrera dije, mira, ya no puedo seguir invirtiendo todo este tiempo y este esfuerzo en algo que no me pagan. Yo entendía que mientras no fuera un profesional, mientras estuviera estudiando la carrera, esto era un buen complemento como para hacer currículum o aprender, pero una vez ya habían pasado 300 partidos y seguía sin cobrar un euro, no podía continuar. E intenté narrar esos partidos en otras radios cobrando, pero no hubo manera. Entonces me quedé con una mano delante y con la otra detrás y fue cuando se me ocurrió abrirme un canal de YouTube. Ahora entraremos a cómo llega ese Rafa a YouTube, pero una de las preguntas que me salió ayer mientras estaba preparando es un poco esa incorporación, ese cambio en el barco, en el Castellón, esa incorporación de Pablo Hernández como primer entrenador del conjunto Pío Pío. ¿Cómo lo ves tú como voz principal del Castellón que tenemos hoy aquí? ¿Qué opinas de este cambio? Conjunto Orellut, cuidado, Pío Pío es Las Palmas. Bueno, pues no sé si cuando se publique el podcast Pablo seguirá siendo entrenador del Castellón o no porque lo haya hecho mal ni muchísimo menos, sino porque se ha comunicado a Pablo como entrenador interino y están buscando un sustituto. Pero bueno, Pablo es una persona muy del Castellón, es una persona muy vinculada al club, es una persona, bueno, pues junto con seguramente Pablo Fornals, así que me venga a la cabeza el jugador reciente castellonense, con pasado en el Castellón, que más ha triunfado en el fútbol y en el extranjero. Claro, estamos hablando de un tipo internacional por la selección española, estamos hablando de un ídolo en el Leeds United, en el Valencia, en el Swansea, campeón de la Copa de la Liga con el Swansea, una trayectoria impresionante. Y a pesar de todo nunca se olvidó del Castellón, ¿no? Primero como inversor, como persona que ayudó a que el Castellón no se muriera cuando estábamos en tercera, llegó Cubillas y demás. Luego como jugador, ahora como entrenador de la base, pero siempre cercano al Castellón. Entonces yo solo deseo que le vaya todo muy bien y que llegará su momento como principal entrenador sin el apellido de interino, porque lo merece y porque estoy convencido de que todavía no... El Castellón y Pablo todavía no han tenido ese momento de éxito conjunto, porque él llegó en una etapa donde, como futbolista, no se llegó a celebrar un ascenso, nos quedamos con la miel en los labios, en su momento, en su inicio futbolístico, parece que pudo llegar, pero al final no llegó, y bueno, yo creo que desde el banquillo llegará ese momento de Pablo con éxito como entrenador del Castellón. Rafa, vamos a centrarnos en lo que nos comentabas hace un momento, esa creación de tu canal de YouTube, 2016, si no me equivoco, octubre del 2016. ¿Cómo nace? ¿Qué buscaba Rafa al crear ese canal? ¿Y cómo fueron esos inicios? 2016, ha llovido, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Ahora menos que antes, sí. Sí, en octubre de 2016 hago esto de registrarte con tu correo electrónico, crear un correo electrónico y si no me equivoco, siempre he tenido la fecha en la cabeza, creo que es el 7 de noviembre de 2016, se publica el primer vídeo. Entonces yo cuento un poco a partir de la primera publicación, digamos que cada 7 de noviembre es el cumpleaños. Sí, falta poquito para celebrar el 9º, que es una auténtica barbaridad. Y bueno, pues justo así. Termina ese partido, el Castellón no sube, yo termino la carrera, siento que debo empezar a ganar dinero porque durante toda mi etapa formativa en la carrera yo casi siempre relacionado con el Castellón, presentaba un programa de la tele, iba a tertulias de radio, escribía en periódicos, escribía en prensa online, narraba los partidos como te he comentado, también narré muchos partidos del equipo de baloncesto, que me gusta mucho el baloncesto, pero todo gratis. Entonces es como, caray, ya soy un profesional, ya soy periodista, ya no estoy estudiando, ahora tengo que trabajar.
Y bueno, renuncié un poco a mi sueño, que era ser narrador del Castellón. Dije, ya está, o sea, hay que cobrar. Y en aquella época, pues todos los que queríamos ser, éramos jóvenes y queríamos ser periodistas deportivos por nuestra cuenta, pues nos abríamos, o sea, abrían un blog o un blog escrito, sí, una web. Pero ya había mucha gente así y yo pensaba que no podía. Me gustaba mucho escribir, pero pensaba que no podía destacar. No sé, yo siempre leía, por ejemplo, Ecos del Balón, que luego acabó encumbrando a nivel periodístico a Miguel Quintana, conocido por toda España hoy en día, o a otros compañeros de Quintana que ahora mismo están muy vinculados al fútbol en posiciones de renombre, ¿no? Entonces, por ponerte un ejemplo, ¿no? Me gustaba mucho Ecos del Balón, me gustaba mucho Marcador INT, bueno, varios blogs, varias páginas, luego también individuales, de periodistas individuales, y yo entendía que no podía aportar más valor que el que aportaba esa gente, ¿no? No iba a ser diferencial. Entonces tenía que hacer algo diferente para que la gente me reconociera y poder destacar. Y como a mí me gustaba mucho escribir, pero sobre todo me gustaba mucho hablar y ya te digo, tenía un programa en la tele y en cámara pues me desenvolvía bien, sí. Y bueno, justo por aquella época empezaron unos amigos a hacer un canal de fútbol que se llamaba Campeones y tal, y bueno, me empecé a picar el gusanillo por hacer algo diferente. Y bueno, les escribí, les dije que, oye, cómo iba eso, porque ya estaban triunfando, y me recomendaron, en este caso, sobre todo Juana Roita, pero bueno, los tres, Juana Roita, Andrés Cabrera y Guillermo Illeglez, me recomendaron tirarme a la piscina, porque solo estaban ellos y ellos estaban con otra empresa, digamos que ellos no lo hacían de forma individual, independiente. Luego sí, en charlas de fútbol, pero en esa época no. Entonces como que me animaron a hacerlo de forma independiente. Y yo, pues, fue un verano, recuerdo, muy, muy triste, muy solitario, estuve mucho tiempo solo dándole vueltas y dije, va, qué narices, ¿no? Voy a intentar hacer un canal de YouTube, pero claro, no, ni tenía cámara, ni sabía grabar, ni sabía editar, no tenía ni puñetera idea de cómo hacerlo. Y justo ese verano, casualidades de la vida, me escribió un viejo amigo, Alex Ibars, que, bueno, pues, para vernos en un festival y tal, que, bueno, que él iba solo a este festival y que si nos juntábamos, le dije que sí y tal, sin saber nada más. Y nada, y estando en el festival, pues el Castellón, o sea, perdón, la selección sub-21, nos enteramos que venía a jugar un partido amistoso en Castellón, en Castalia, y dijimos, oye, pues vamos juntos, tal, sí, claro. Y yendo a ver el partido de la selección sub-21 y ya en un contexto más futbolero, le dije, oye, que estoy pensando de que... Pero bueno, no sé, como, oye, ¿y tú qué haces este año? No, pues estoy pensando, a lo mejor me abro un canal de YouTube. ¿Ah, sí? ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues no tengo ni puta idea, la verdad. Y me dice, pues yo si quieres te grabo y te edito. Y yo, ¿que tú sabes hacer esto? Y me dice, no, pero aprendo. Él estudiaba comunicación audiovisual, es obvio que tenía más nociones que yo, pero que no había hecho esto nunca, ni tenía cámara. Y yo le dije, ¿en serio? Y me dice, sí. Y al día siguiente fue a MediaMarkt, se compró una cámara de 300 euros y un trípode. Y se bajó el Final Cut y dijo, venga, ¿empezamos? Y yo, la madre que te parió. Y nada, nos colamos en un campo. Por octubre de 2016 nos colamos en un campo municipal y grabamos el primer vídeo de la historia del canal que se publicó el 7 de noviembre. Y ahí digo, no sé cuánto va a durar esto, pero aquí estamos. Y bueno, de momento lleva 9 años. La verdad que después de ese vídeo han venido muchísimos más. Sí, 600 o no sé, algo así. Pero el recuerdo que tiene uno de ese primer vídeo es imborrable para la memoria de uno mismo. Sí, sobre todo porque me veo bastante gordito en ese vídeo y digo, caray, no sé qué me pasó ahí. La entonación de la voz, ¿no? Todo muy postizo, ¿no? Todo, no sé si lo has visto, pero es un vídeo gracioso. Lo ves hoy en día y la edición también, es como me muevo yo así de una manera. Yo qué sé, es un poco... Me hace mucha ilusión porque es todo tan amateur y que se nota que éramos completamente independientes. O sea, nunca se nos puede decir que no, porque somos dos chavales de Castellón que hemos ido... Yo siempre lo digo, porque luego, pues oye, me siento contento de que mucha gente haya venido detrás a hacer algo similar, inspirándose o no en nosotros. Tengo la inmensa suerte de conocer mucha gente que me ha dicho que se inspiró en lo que hicimos y eso me hace muy feliz.
pero yo siempre digo como que hemos ido Alex y yo con un machete en la selva, cortando tronquitos y abriendo camino, primero para nosotros mismos y luego para mucha gente que vino detrás que ha engrosado la comunidad y que luego pues eso se ve también en plataformas de hoy en día como TikTok, como Instagram, contenido así y que muchos chicos están creando contenido sobre fútbol en internet a nivel vídeo y en aquella época pues estaba Campeones y estaba yo y paralelamente, además yo creo un poco como hobby, así como, no sé, los primeros blogs los veía yo como más un recuerdo para él que una cosa más a gran escala, pero luego empezó también a hacer contenido increíble Rodrigo Fáez, que fue uno de los que me inspiré también cuando creé el canal, pero ya te digo, yo creo que él, recuerdo un blog que se me marcó mucho en Kiev, creo que era en Kiev, con el Madrid, acompañando al Madrid en Champions, que yo creo que tampoco lo promocionó mucho ni nada y era como a lo mejor pues tener un recuerdo para él y luego cuando lo tomó más como profesional, pues imagínate. Pues esos eran los que empezamos haciendo YouTube de fútbol en España. Y en esos momentos, Rafa, supongo que tuviste algún tipo de duda cuando podías ver visibilidad y tal y cual. En momentos difíciles pensaste en yo tengo que mirar otra cosa porque esto no tira o aún no está tirando o no es lo que esperaba. Bueno, a ver, yo empiezo el canal con 22 años. O sea, ahí no tenía ninguna exigencia ni ninguna urgencia ni tenía prisa por nada. Acababa de terminar la carrera y yo recuerdo uno de los primeros vídeos que grabamos que no teníamos estudio ni set ni nada. Y yo me dio por decir, oye, vamos a grabar en las zonas más bonitas de por aquí, por esta zona, por lo menos para que el fondo sea chulo. Y recuerdo verme yo a mí mismo un día, ese vídeo lo grabamos en la playa, un miércoles, a las 11:30 de la mañana, en la playa, que claro, yo había estado desde que tenía 3 años hasta ese día siguiendo el camino marcado por la educación en este país, el camino que hace la gran mayoría, y me vi un miércoles laborable en la playa y me vi ahí un poco entre los lunes al sol y claro, y un poco de absentismo escolar, porque claro, yo sentía que tenía alguna obligación, pero a la vez no tenía ninguna, entonces era como fascinante, como wow, tengo toda la libertad del mundo, pero luego es como que me sentía que estaba saltándome alguna regla y no, realmente estaba en el paro, ¿no? Sí. Entre comillas, pero claro, no tenía paro porque no había trabajado jamás. Pero bueno, digamos que fue curioso explorar esa... Yo creo que a todo el mundo, bueno, no a todo el mundo, hay gente que tiene suerte de terminar sus estudios, máster o lo que sea, y ponerse a trabajar. Hay gente que yo decidí no estudiar máster, no creí que fuera lo mío, de hecho tampoco acabé muy contento con la carrera, o sea, la saqué todo genial, la verdad que siempre he sido un muy buen estudiante, pero no sentía que el periodismo no se estudiaba en un aula y que hay cosas interesantes que extraje de la carrera, pero ya no quería estudiar más, quería hacer. Y de hecho creo que estuvo correcto en la decisión que tomé, pero ya te digo, no tenía ninguna prisa, era explorar, era probar y yo sí que le puse un poco un deadline, entre comillas, a Alex y le dije, oye, mira, si en un año esto no vemos que no, claro, vemos que a lo mejor no es que cobremos, sino que ya nosotros sentimos que no, pues ahí lo dejamos y ya está, pero tampoco estamos perdiendo mucho dinero, pues algún que otro viaje, pero tampoco estamos perdiendo mucho dinero ni mucho tiempo, un año de nuestra vida, a esa edad no pasa nada y bueno, pues al final funcionó. ¿Y ese vídeo que te da el boom, seguramente recuerdas cuál tenía que ser, ese vídeo que de un día para otro te despiertas con no sé cuántas Ks de visibilidades? Porque normalmente, ¿no? Si la media tal y llega un momento que haces ¡pum! Disparó el juego y allí empezó a sonar todo de otra manera. A ver, sí hubo vídeos impactantes y sí, te voy a decir uno, pero realmente no pasé un vídeo de 0 a 100, ¿sabes? Fue un crecimiento bastante progresivo. De hecho, yo hay una cosa que siempre digo, que nosotros
yo me marqué como objetivo. Estoy mirando ahí que creo que tienes una camiseta de Andorra, ¿verdad? Con el parche de la Eurocopa. Alguna hay, sí. O sea, tengo yo una también. Sí, me gusta esa, me gusta mucho esa. Claro, al final me distraigo mirando tantas y estoy intentando, veo una de árbitro, dos de árbitro y voy ahí intentando, ostras, esta es de tal y esta de Andorra la tengo yo y me gusta mucho. Esa de abajo es del Español, ¿puede ser? ¿Esa LFP? ¿Esa es del Español? Del Deportivo, de Joan Capdevila. Era mi otra opción. Bueno, nada, perdona. Ya no sé ni por dónde iba. Los vídeos, una progresión. Sí. Sí, le dije esto y teníamos que subir 2 vídeos por semana hasta llegar a un año para ver si iba, pero que había que esforzarse subiendo un vídeo por semana, 2 vídeos por semana para poder saber un poco tal. Entonces, bueno, siguiendo esa progresión, fuimos a muchos sitios, fuimos a Manchester, nos abrió el Manchester City las puertas antes de abrir el canal, hicimos varios viajes y contamos varias historias, pero hasta que pasaron los 6 meses subiendo 2 vídeos semanales, que eso era mucho contenido, hasta que no pasaron 6 meses y medio, 7, no llegamos a los primeros 1000 suscriptores. O sea que fue una carrera muy de fondo. No teníamos recompensa, o sea, no veíamos que la cosa avanzara. Simplemente yo siempre le decía a Alex, tú sientes que lo que has hecho está bien, es diferente, es para lo que nosotros sabemos y podemos hacer, es correcto, ¿te lo verías? Sí, pues entonces si nosotros confiamos en ello hay que ir hasta el final. Y bueno, siempre con el Castellón de por medio, decidimos ir a un partido de playoff del Castellón, eran las semifinales del playoff, en la ida habíamos ganado 4-2, íbamos a la vuelta de las semifinales y yo dije, bueno, pues esto está ganado prácticamente. De hecho, claro, el vídeo empieza como os voy a enseñar cómo celebramos un tal. Bueno, pues en el minuto 87 nos meten el 1-0, ahí aún pasábamos, y en el 90 de penalti nos hacen el 2-0. O sea, nos remontan la eliminatoria en 5 minutos finales. Fue algo súper fatídico, yo llorando, la gente súper triste. Se armó ahí un caos, gracias al cual entró Pablo Hernández y compañía, y vino Cubillas a partir de ese verano. O sea, que le vino un poco bien esa derrota al Castellón y a mi canal también. La verdad que recuerdo volver de allí, de Tafalla, llorando y demás. Subimos ese vídeo y la gente se enterneció un poco de todo aquello y se empezó a viralizar un poco. Y yo vi entonces que a la gente le podía interesar, porque hasta ese momento no estaba tan enfocado en hacer más vídeos, a lo mejor de todas las categorías del fútbol más modesto y lo enfoqué un poco más por ahí esos primeros años y a la gente le gustó mucho y a partir de ahí, de ese vídeo, ese verano ya sí que se produjo un crecimiento bastante sostenido y bueno, poco a poco empezamos ya a tomárnoslo más en serio. Rafa, si te pregunto cuál sería tu top 3 de momentos vividos en tu canal, ¿cuál sería? ¿Muy difícil con 3? Muy difícil. Es que... Pues seguramente uno de ellos, quizá el primero, sería el ascenso del Castellón, porque ya te digo que yo tengo esa espinita clavada que no sé si algún día me la podré quitar, de no haber podido narrar un ascenso del Castellón en la radio, pero por otro lado siempre he estado muy feliz cuando he reflexionado sobre esto, de poder tener mi reacción genuina a mi primer ascenso del Castellón de mi vida, con 24 años o 23, casi 24 años, mucho, o sea, muy mayor ya, para ser mi primer ascenso, porque se produjo otro, pero no pude ir, con 11 años. Lo tengo grabado todo, mi reacción, la vivencia, cómo vivió Castalia. Además es un vídeo que se vio muchísimo. A nivel técnico, ahora mismo es un vídeo para taparse los ojos porque nos da vergüenza muchas cosas de la técnica y de la edición y de cómo comunico yo, pero bueno, también está ahí la gracia, ¿no? del crecimiento. Ahí llevábamos en el canal, no llegaba a 2 años, año y medio aproximadamente, pero bueno, ese es un recuerdo fascinante. Después yo creo que el primer gran viaje
la primera vez que yo cruzaba a otro continente, que fue cuando fuimos a Sudamérica, que no he vuelto desde aquel entonces y lo recuerdo como muy idílico en muchas cosas y un salto impensable. Estuvimos en Chile, en Ecuador y en Perú y eso fue... ¡fua! Eso lo voy a recordar siempre con muchísimo cariño. Y el tercero, no sé qué decirte. Fui a un mundial en Qatar, tampoco lo salieron las cosas o fue un lugar donde te puedo decir como tanto cariño. No sé, hay tantos vídeos que ahora mismo pues se me viene a la cabeza el último que he hecho, así chulo en Bodo, en Noruega. Yo creo que para valorar un vídeo y una experiencia y un viaje no solamente me quedo con lo que se ve en el canal, Claro. me quedo también con lo que hacemos Alex y yo, con la convivencia, con la ilusión, con el aprendizaje, con la cultura, con lo que conocemos allí. Claro. Y este de Bodo la verdad que me gustó bastante, pero te diría, es que son tantos. Claro. Pero bueno, esos dos creo que sí que los voy a recordar siempre con mucho cariño. Y a nivel de ese 2016 hasta hoy, 2025, ese cambio, esos cambios que ha podido tener YouTube, esos cambios que ha tenido la gente que visualiza YouTube, como creador de contenido, ¿tú cómo los has afrontado, cómo los has podido vivir? Bueno, pues siempre con el desconocimiento y la duda de no saber realmente cómo funciona YouTube, cómo funciona la plataforma. Es un poco probar y ver a otra gente y, bueno, pues esto a lo mejor, tal. Y ir avanzando, ¿no? Siempre hemos querido avanzar y cambiar desde siempre. Al principio teníamos intro, luego quitamos la intro, al principio saludo, luego quitas el saludo para tener más retención, las miniaturas tenían un faldón, luego quitas el faldón, luego empiezas a introducir mi cara para que sea más reconocible, luego los vídeos de esta duración pues pasan a esta, los de esta que no superen esta duración porque si no son demasiado largos, luego pues el 4K, no sé. Siempre he intentado trabajar por cambiar y adaptarme a lo que creo que es mejor sin perder la esencia, evidentemente. O sea que sí, sigo todavía en eso, ¿no? Intentando entender la plataforma, que eso es algo que pues como periodista deportivo, ya no tanto como creador de contenido, que soy las dos cosas, de más joven me daba un poco de rabia eso que me dijeran youtuber, porque en esa época tampoco Sí. rabia, ¿no? Pero Tenía como claro, el mal nombre, ¿no? La mala profesión. Exactamente, era una cosa más infantil, más alocada, por decirlo de alguna manera, pero no. Estoy muy orgulloso de ser youtuber, de haber empezado como youtuber, de ser creador de contenido, mi vida profesional es la creación de contenido y es a lo que me he dedicado, y haciendo periodismo deportivo, siendo periodista, pero en plataformas digitales, y estoy súper orgulloso de lo que he hecho. Y sí, youtuber y me encanta. Pero bueno, en aquella época, claro, yo como periodista deportivo que acababa de salir de la carrera, pues me tenía que adaptar a circunstancias de YouTube y de algoritmos y cosas que a un periodista de tele o de radio no le pasa. No le hacía falta. Pero bueno, cosas que de la época en la que vivimos. Rafa, un par de preguntitas más sobre el tema del mundo de la creación de contenido, en este caso de YouTube. ¿Qué viaje te gustaría hacer? ¿Qué contenido te gustaría grabar? Es decir, me encantaría ir yo qué sé, a Senegal a grabar sobre un campeonato, ¿qué tal? O alguna cosa que digas, hostia, me encantaría irme hacia allí a grabar algo. Bueno, te diría todo el mundo, te diría el mundo entero, la verdad. Pero creo que estuve en Sudamérica en lugares de mucha pasión, pero uno cuando es pequeño, y además yo he tenido muchos amigos desde que soy pequeño de ese país, cuando piensa en Sudamérica se le va a la cabeza a Argentina. Y yo no he estado nunca en Argentina. Y creo que ya va siendo hora de ir a Argentina, de conocer esos templos, de conocer esa gente, esa pasión que desde pequeño ves. Es que ya te digo, desde muy pequeño he tenido amigos argentinos que me han taladrado con la idea pues ya no solo de la selección, a la que por suerte vi salir campeona. Digo por suerte porque una vez eliminaron a España, la verdad que yo quería que ganara Argentina por toda esta gente a la que tengo muchísimo cariño. Y sí, me gustaría ir a Argentina. Por no decirte 25.000 lugares ahora mismo, pues te diría Argentina que creo que
refleja bastante bien la realidad. Rafa, y antes de centrarnos, de pasar a hablar de tu día a día hoy en DAZN, la última pregunta sobre el tema de redes sociales, que también se la hice a tu compañero Rodri Fáez cuando estuvo aquí por el canal. En ese momento nosotros llevábamos también unos meses, no llegábamos al año en el podcast, ahora estamos ya con 1 añito y medio haciendo programas, el 73 hoy contigo. Qué bueno. ¿Qué consejos nos podrías dar? ¿Qué le dirías, ¿no? ¿Qué nos podrías decir a nosotros para seguir por este camino? Bueno, yo tampoco me gusta nunca dar consejos porque siempre he pensado, ¿no? que no soy nadie, ¿no? Como así, pero es verdad que luego, pensando siempre sobre esto, luego ves que yo me fijaba en determinada gente, que a lo mejor hay gente que empieza su carrera y se puede fijar en mí, y me parece también un poco egoísta decir no dar ningún consejo, porque siendo que yo no, la verdad, es mi trabajo y me apasiona, pero tampoco baso mi vida en, o sea, me gusta mucho separar y estar con mi mujer y estar con mis amigos y vivir en Castellón. Quizás hubiera vivido en una ciudad estando más cerca de creadores de contenido, de periodistas, pues mi vida giraría en torno a esto, pero soy un tipo bastante normal. No le presto mucha atención tampoco a las cifras y eso. Pero bueno, yo el consejo que daría tampoco es ninguna maravilla, pero lo que te acabo de decir. Si alguien quiere dedicarse a esto, en este caso al mundo de las redes, como es el que yo me he dedicado, que no lo haga por dinero, ni por fama, ni por repercusión, sino de verdad por vocación, ¿no? Por pasión y por demostrar primero a uno mismo de lo que eres capaz y luego a la gente que te pueda ver. Entonces es eso, ¿no? No te enfoques en las cifras, no te enfoques en los comentarios, no te enfoques en el alcance, enfócate en cómo puedes mejorar tú, porque creo que las redes sociales son muy buen escaparate para uno mismo. Aunque tengas 0 visitas, tú ya te pones delante de la cámara, tú ya te pones delante de un micrófono, tú ya puedes demostrar lo que vales, y quizá como a mí tardas 1 año y medio en que la gente lo vea, pero mejoras, aprendes, creces y ganas en autoestima, en experiencia y en currículum seguramente. Entonces yo creo que esto es el camino que yo seguí y es el camino que recomiendo seguir. Perfecto. Pero vamos, que cada uno a lo mejor uno, y los hay, ¿no? Porque también se ve ahí de ostras, este va a lo que va y le va bien, porque tiene mucho carisma, porque tiene una comunicación explosiva y es genial. Pero yo no quería eso, no quería hacerme famoso, claro, o hacerme rico o tal. Yo quería primero tener un trabajo y hacía esto para luego poderle enviar mis vídeos a una tele o a una radio y decir, mira, esto es lo que sé hacer. Y al final pues me dediqué a eso, pero no era la misión principal. Rafa, pasamos a lo que es tu día a día. Hoy en día estás en un equipazo, podemos escuchar tu voz y verte en DAZN en los partidos que nos tienen los sábados y los domingos a todo aficionado al deporte sentados en el bar con los amigos o en casa viendo esos partidos. ¿Cómo recuerdas ese día que sonó el teléfono diciéndote si querías formar parte de ese equipo? Pues la verdad es que como tengo mi correo en el canal de YouTube, está en todas partes en internet. No sonó el teléfono, ¿no? No, que va. Me llegan muchos correos extraños, hay mucho spam y muchos correos que al principio dices, ostras, ¿esto qué es? Y luego es todo mentira, ¿no? Y bueno, pues fue una época muy mala la que yo estaba atravesando porque principalmente basado siempre en mi contenido en YouTube, en una gran parte en los viajes. Y llegó la pandemia y tenía muchos viajes por delante interesantes, pero bueno, pues no se pudo viajar durante pues casi 1 año y medio. No se pudo viajar con regularidad y con normalidad. Entonces eso me afectó mucho y bueno, di un giro al canal, como pude, abrí una oficina, tal, en fin, pero no podía viajar. Y bueno, estaba ahí haciendo otras cosas, saliendo de ello, tal, no sé qué. Y cuando pues más o menos empezaron a abrir ya la veda de los viajes y tal,
me llega justamente un correo de DAZN diciéndome que si quería... Ellos tenían los derechos de la Copa del Rey, todavía no tenían los derechos de la Liga. Si quería pues hacer esos vídeos, esos reportajes que hacía yo, pero para DAZN, y además comentar algunos partidos. La verdad que bueno, esto me llegó por parte de Eugenio Blanco, que ya no trabaja en DAZN, pero que me dio la oportunidad de mi vida. Estaré siempre muy agradecido. Y bueno, pues dije que sí, empezamos a hablar y eso, empezó así con haciendo reportajes de la Liga y comentando partidos de la Copa del Rey, todo de la Copa del Rey. Todo acabó con... Yo nunca había sido pie de campo, nunca había querido ser pie de campo, porque como te he dicho, siempre había sido narrador y había querido enfocar hacia la narración. De hecho, pues el pie de campo no era una figura en la que yo me fijara mucho. Pero bueno, empiezo a comentar partidos como comentarista, no como narrador. Pero llega la final en la Cartuja y se me ofrece ser el pie de campo. Y yo dije, claro, o sea, yo me apunto a un bombardeo, pero claro, no tenía ni media experiencia. Total, que acepto, hice ese partido, no lo he vuelto a ver nunca, la verdad, no sé cómo lo hice, entiendo que mucho peor que ahora. Pero bueno, se acaba así esa aventura de la Copa del Rey, DAZN pierde los derechos de la Copa del Rey, pero ganan los de la Liga. Y se me ofrece a las pocas semanas después participar de estas transmisiones, ser pie de campo de los partidos del Fútbol Club Barcelona y hacer un programa que dura 2 temporadas, un programa también así de reportajes y de viajes. Y bueno, acepté y no te diré que me cambió la vida, porque ya te digo que mi vida no es esto, mi vida es todo lo que pasa alrededor de esto, siendo esto un eje, ¿no? Una cosa muy importante, pero mi vida es otra cosa. Pero sí, prácticamente me cambió la vida. ¿Y cómo es trabajar con, vamos a llamarlo así, mastodontes como puede ser Miguel Ángel Román, que creo que es la voz del fútbol, o Miguel Ángel Quintana, Alberto, Yogo, Guti, etcétera? Supongo que debe ser un máster diario, ¿no? Pues fíjate, yo soy muy, muy, muy aficionado al Castellón y muy, muy aficionado a la selección española. O sea, yo sigo mucho y le tengo mucho cariño a la selección española, más allá de mundiales, Eurocopas y demás, y sufro mucho con cada partido porque, bueno, me gusta mucho, ¿no?, la selección. Y el primer partido que hago de pie de campo, uno de los comentaristas es David Villa. Pues te puedes imaginar, yo estaba... Las rodillas así, ¿no?, temblando. Claro, yo estaba alucinando, ¿no? Al final... Lo normalizas, pero no acabas de normalizarlo nunca, porque tú sigues siendo un aficionado al fútbol que está ahí, que se ha colado ahí, ¿no? Porque yo nunca he dejado de sentir esa pasión y tener esa vocación. Así que bueno, increíble, ¿no? Con Miguel Ángel Román tengo una gran amistad, con Alberto Yogo, con todos, la verdad es que estoy muy feliz. Y sí, ese equipo humano es lo que más feliz me hace de DAZN. ¿Cómo es un día a día en la vida? Un día de partido. Lo llamaremos así para Rafa. Bueno, depende si el partido es en Barcelona o es fuera. Justo esta semana, desde hoy hasta la semana que viene, voy a vivir, esto se publica en otra fecha, pero bueno, se entiende, ¿no?, que se ha grabado antes. Voy a vivir 2 diferentes, porque este domingo tengo Barça en Barcelona y el jueves tengo Barça en Oviedo. Entonces son dos diferentes, ¿no? Pero bueno, más o menos es similar. Cuando es en Barcelona, pues me levanto por la mañana, cojo el coche y me voy a Barcelona, llegamos unas 3 horas antes al partido, hacemos una pequeña reunión, maquillan a quien tienen que maquillar. Yo al principio me maquillaba por aquello de tal, la novedad, luego ya es como, bueno, salgo 50 segundos en pantalla, no hace falta tampoco se puede hacer nada, ¿no? Tampoco se puede disimular. Te saca más en el blog Miguel Ángel, ¿no? En su blog. Eso es como Miguel Ángel, tú quieres realidad, la cara mía es esta, o sea que no me pongas filtros. Y sí, nada, repasamos un poco ahí lo que hay que hacer. Pues yo entrevisto a Hansi, pues nada, pasé un poco por ahí por el estadio, saludas a otros compañeros, al final ya llevo 4 años, pues saludas a otros compañeros de otras teles, del club, de tal, pues te das un paseíto, pues ves a la mina ahí calentar. Con ganas de pasar otra vez al Camp Nou, ¿no? Supongo, al nuevo Camp Nou. Muchas, sí. Porque muchas. A ver, tengo muchas ganas también este domingo de ir al Johan, porque es algo curioso. Yo tengo la suerte de haber caído en una era en la que he vivido, o sea, el Barcelona, desde que se inauguró, creo que en el 57, sí, el Camp Nou,
hasta hace 2 años ha estado en el mismo lugar. En la Avinguda Aristides Mayor, Sí, ahí número, en correcto. el Camp Nou. Travesera de Ahí. los Corts, allí. Correcta. Ahí, ¿no? Y de repente llego yo, hago mi año en el Camp Nou y es como, ¡boom! Todo abajo. Nos vamos a la montaña. Y es como, venga, vamos a la montaña. A mí me gusta mucho el mundo olímpico y la verdad que para mí el primer día que fui me dio un vuelco al corazón. Pues ves ahí las Picornell, ves ahí la anella olímpica, El pebetero. ves todo aquello, el pebetero, ves todo aquello que a un olimpista como yo, pues le alucina, ¿no? Entras, además como nosotros podemos entrar hasta las catacumbas del estadio, ves ahí los anillos olímpicos dentro de Montjuïc y dices, wow. Es verdad que 2 años seguidos pues se te hace un poco bola, pues está un poco arriba y tal, y hay veces que ponen el mercado, es complicado subir, en fin, historias. Total, que ahora tengo la curiosidad de contar esa historia que quedará también en la historia de la Liga y del Barcelona, de que 2 partidos, de momento 2, se jugaron en el estadio del filial. Es como, wow, qué cosa tan peculiar, ¿no? Y tengo curiosidad, pero sí, tengo ganas de ir al Camp Nou. Pero vaya, sea donde es el estadio, pues hacemos esta reunión, tal, no sé qué, hacemos el partido, después del partido hago una entrevista a pie de campo ahí al jugador que me viene, luego me voy adentro y hago 2 entrevistas en flash, o sea, 2 a cada equipo y luego me voy a mi casa, o sea, tampoco es algo, cojo el coche y me voy a mi casa. Y cuando es fuera de casa, pues ahora en Oviedo, por ejemplo, pues lo mismo, pero en lugar de coger el coche a de esto, pues cojo el coche y es un poco más chulo, ¿no? Porque vamos a otra ciudad, vamos al hotel, muchas veces comemos juntos, a nosotros, los del equipo, nos gusta mucho comer, además está el chef Eneco, que siempre tiene buenas recomendaciones. Y nada, luego a lo mejor después del partido pues tomamos algo, tal, y eso suele ser bastante divertido. El postpartido es diferente. Sí, porque el otro postpartido pues es tú solo, cogerte seguramente de madrugada al coche 3 horas y se hace pesado, se hace duro. Pero bueno, me pongo ahí algún podcast o lo que sea, un poco de música y llego. Pero cuando es fuera de casa pues es más entretenido. Hablando de estadios y visitas, ¿cuál es el estadio que más te ha impactado de los que has podido vivir a través de DAZN? O sea, ¿de DAZN con Primera División o en mi vida en general? Bueno, pues mira, uno y uno. Te dejo decir. Me he complicado la pregunta yo solo. Seguramente hay... Pues es que a mí... Es que es muy complicado. Es que los 3 que más, en general, que más te hayan impactado. ¿Será quizá más fácil? Voy a intentar decirte uno y será Vallecas. Porque tiene que ser Vallecas. Porque se les está cayendo a trozos el estadio, pero ahí sigue ese fondo. La arquitectura de ese estadio, lo asimétrico que es, lo diferente, lo destrozado que está en muchas partes y lo que aguanta carros y carretas y la cercanía Tú estás sentado como en la grada, es un estadio diferente, atípico, pero a mí me gusta, la verdad. Me gusta porque, bueno, yo entiendo a la gente de Vallecas y creo que el Rayo tiene que estar siempre en Vallecas. Y nada, te diré el estadio de Vallecas. Pero bueno, es que luego te podía decir, es que por ejemplo el primer día que yo fui al Pizjuán, es que luego también estaban unas semifinales europeas en el Villamarín, a mí los 2 estadios de Sevilla me alucinan, pero es que luego yo creo que San Mamés es un poco mi ojito derecho, no sé. Aunque he vivido eliminaciones, coperas y partidos gordísimos en Anoeta que alucinas. Entonces es como que... Cada campo tiene lo suyo, ¿no? Estos 2 del norte y estos 2 del sur a mí me alucinan. Perfecto. Rafa, creo que la pregunta que te voy a tirar ahora, creo que ya medio me la has respondido. Yo te voy a preguntar qué evento deportivo te gustaría vivir. Y creo que con el tema de los Juegos Olímpicos ya tú mismo has respuesto antes de ahora, ¿no? No hay otra respuesta válida. Evidentemente, unos Juegos Olímpicos. Y dentro de todo lo que podemos encontrar en DAZN, por ejemplo, ¿has pensado alguna vez en probar dentro del equipo de la Fórmula 1, por ejemplo? Narrar una carrera de Fórmula 1. Bueno, yo soy freelance dentro de DAZN, yo estoy contratado solo para hacer los partidos del Barça. Si dijera, oye, narrar una carrera de Fórmula 1, me mandarían a freír espárragos. O sea que no
No te ves, ¿no? O sea, no es que no me vea, me encantaría y lo haría con toda la pasión y emoción del mundo porque me gusta mucho la Fórmula 1. Simplemente que no veo que me vayan a dar a mí la oportunidad de narrar porque no tiene ningún sentido, ¿no? Porque nunca me he enfocado hacia la Fórmula 1, pero me encanta. Sí, yo me vería en cualquier cosa, pero narrando eso. Es que tenis, que me apasiona, me encantaría narrar tenis, Fórmula 1, atletismo, no sé, muchas cosas, sí, sin duda que me vería, claro. Todo lo que va a Pero claro que no, la cosa es que en Dazón algún día diga, no, venga, Rafa, la Fórmula 1. No, eso no creo que pase. Bueno, nunca se sabe en esta vida. Nunca se sabe, pero a priori no es por ahí por donde está enfocado mi trabajo en Dazón. Hombre, una narración allí en Mónaco estaría... Buah. Yo con vivir una carrera, que ya te digo, me has dicho evento, pues evidentemente unos Juegos Olímpicos, pero vivir una carrera de Fórmula 1 no la he vivido nunca y me alucinaría, la verdad. Familia, hasta aquí tenemos la parte de la entrevista más formal con Rafa, donde hemos podido conocer toda su trayectoria hasta el día de hoy. Y ahora, Rafa, si estás preparado, vamos a pasar a la parte final, al test de nuestros amigos de Pure Mind, que es nuestro nuevo patrocinador de gafas de luz para la luz blanca en las pantallas, y tenemos un par de preguntitas que te van a gustar de su mundillo. Pero la primera pregunta que hacemos siempre es: ¿cuál es el contacto más famoso que tiene Rafa en su teléfono? Más famoso. Más o menos, ¿eh? No hace falta que analices sí, los es que tampoco de la agenda, ¿eh? Tampoco sé qué jugador de fútbol es más famoso que otro. Algún nombre que digas, tengo pum, ya está. Bueno, saliendo un poco del fútbol, Ibai Llanos, por ejemplo. Bastante más famoso que algún jugador, seguramente, ¿no? Puede ser, pero si no, pues David Villa, supongo, ¿no? Perfecto. ¿Cuál es tu ídolo deportivo? Pregunta. Pero iré con Jordi Mareñá, que es jugador del Castellón, que jugó en segunda B, en tercera, no dejó caer al equipo, no lo dejó morir y fue capitán el día del ascenso 7 años más tarde. Y bueno, es mi ídolo, sí. Perfecto. ¿Con quién intercambiarías tu camiseta de fútbol? ¿Con quién intercambiaría mi camiseta de fútbol? Pues con Leo Messi. Perfecto. Aquí puedes escoger un par o tres, ¿vale? ¿Con qué deportistas irías a tomarte unas cañas, unos vinitos para charlar después de un partido en Oviedo, por ejemplo? Deportistas sobre todo. Todo. Hombre, si no te dijera con Fernando Alonso te mentiría porque claro, es que es un ídolo también, por supuesto. Y en Oviedo más, ¿no? Efectivamente, justo en Oviedo me podría sacar a algún sitio conocido. ¿Qué más te diría? La pregunta es para pensarla y mucho. Con Ricky Rubio, que ha sido siempre uno de mis referentes a todos los niveles, y la persona, no te diré que me enganchó a la NBA, porque ya llevábamos muchos años de NBA, pero que sí que me hizo comprar un League Pass solo de los Minnesota Timberwolves para verle cada noche. Y eso es mucho. Y otro, te diría, te tendré que decir algún futbolista, por aquello de que me dedico al fútbol. Es que luego es lo típico que se te vienen a la cabeza 25.000 nombres cuando se termina esto. El que sale siempre es Joaquín. La gente asocia cerveza, vino, Joaquín. Estuve hace poco con él en Malasia y la verdad es que es un tipazo extraordinario, pero bueno, como ya he estado con él hace nada, pues a ver si lo puedo pensar. Venga, con Isi Palazón, por ejemplo, que me cae muy bien. Perfecto. Isi Palazón me cae muy bien. Perfecto. Rafa, una canción que escuches tú para motivarte para ir al gimnasio, para echar un pádel, esa canción que te dé buena vibra para estar ready, que pondremos en la playlist que tenemos en Spotify. Pues The Island Part One de Pendulum, por ejemplo. La verdad es que llevo muchos años con esa canción a cuestas. Perfecto.
Y aquí no hace falta que me digas el primero este, el segundo este, el tercero este, sino tu top 3 de deportistas históricos. ¿Españoles o en general? En general, deportistas. Madre mía. Con 3 sabemos que se queda corto, pero el podium solo lo tenemos para 3. Es muy injusto, es que es muy injusto. Es Eso que lo sabemos, creo que no pondría ningún futbolista. Creo que el fútbol está genial, pero hablamos de deporte. Tendré que poner a Usain Bolt, porque la velocidad es la reina del atletismo y es el tipo que ha demostrado en una pista, con unas métricas y tal, ser el más rápido de la Tierra, que no creo que sea el más rápido de la Tierra. Es imposible que sea el más rápido de la Tierra, pero es el que lo ha demostrado en un contexto oficial, ¿no? Además, le conocí también. No te diré nada de motor, porque el motor es deporte, pero entra un componente mecánico que hace que tal. No sé, ahora me gusta Duplantis, evidentemente, por lo que está haciendo, pero colocarle entre los tres. Hombre, te mentiría si no te dijera Michael Jordan, cuando me lo has dicho, pero si pongo a Michael Jordan, seguramente también tendré que poner algún deportista de fútbol, no sé, por aquello de que son deportes de pelota y no estamos hablando de atletismo. En deportistas españoles seguramente te metería a Kylian Jornet, porque creo que lo que hace es inhumano y me alucina, pero no sé, de la historia es que es imposible, no sé. Te voy a meter a Michael por el aura que dicen ahora los chavales, aparte de por todo, por el aura. A Michael, a Bolt y... Estoy pensando deportes, fíjate. Aparece mucho por aquí un español como Rafa Nadal también. Ya, pero no puedo... O sea, amo a Nadal, pero si meto a Nadal tengo que meter antes a Djokovic. Así que voy a meter a Djokovic. Perfecto. La verdad es que ha sido cero subjetivo, la verdad, porque te hubiera metido a Pau Gasol, te hubiera metido tal, pero no, creo que me lo has dicho desde un prisma objetivo y bueno, pues, con marcas y títulos en la mano, pues te diría eso. Que te podría decir Tom Brady también, pues sí, lo que pasa es que es un deporte que solamente se juega en Estados Unidos, entonces tampoco podemos saber si hay un galés que haría frente a Tom Brady, es que no lo sé. Claro. O sea que, bueno, más o menos son 3 deportes bastante universales, ¿no? El baloncesto, la velocidad y el tenis, así que, bueno, no sé. Rafa, voy a lanzarte las 2 preguntas de nuestro patrocinador de Pure Mind. La primera es que en una concentración, en este caso, pues en un partido como el que vais a Oviedo, que estaréis con el resto del equipo, ¿qué te llevarías? ¿La luz roja de lectura para poder descansar la vista mientras estás leyendo? ¿Las gafas de bloqueo de pantalla de luz azul? ¿O un antifaz? ¿Qué es lo que te llevarías de las 3 cosas? Pues quizá las gafas, porque un partido a las 9 de la noche que se termina a las 12 y pico, con todos los focos, con todas las pantallas, con todas las cámaras, luego nos cuesta una barbaridad descansar porque tienes la adrenalina, tienes la emoción, tienes la intensidad. Bueno, no sé si esto será muy privado o no, no creo, porque tampoco le veo yo de esto, pero mi compañero Miguel Ángel siempre, muchas noches en ciudades por ahí, se va a pegar un paseo él por la ciudad para poder descansar bien y relajar y cansarse un poco, ¿no? Dando un paseo. ¿No? Eso es, a las 2, 3 de la mañana cuando llegamos al hotel. Y sí, me parece interesante para ya ir apagándose uno y no recibir más impactos negativos. Perfecto. ¿Y qué cosa le recomendarías? ¿Cuál sería el producto que recomendarías a tus compañeros? ¿Las gafas de bloqueo de la luz roja de lectura o las bombillas rojas en general para el comedor, para tener la casa en ese ambiente de luz roja para que descanse el cuerpo ya a partir de cierta hora de la tarde? Pues lo mismo, las gafas, por este tema que te digo, porque bueno, luego cada uno en casa tiene su vida y tiene su que yo ya desconozco,
pero lo que conozco creo que le iría muy bien a mis compañeros. Perfecto, pues Rafa, de aquí los compañeros de Pure Mind te darán para que puedas probar estas cositas y puedas tú decirnos cuál es lo que mejor te ha venido, que una persona como tú, que lo que comentas, ¿no? Horas delante de la pantalla, etcétera, etcétera, creo que vas a notar el cambio, el descanso y creo que te va a sentar muy bien el poder descansar con todos estos productos de Pure Mind. Pues muy bien, muchísimas gracias. Perfecto, pues Rafa, vamos a hacer las 3 últimas preguntas antes de cederte el micro para que puedas despedir tú el programa de hoy. La primera es la de la entrevistada anterior. Hablabas que te gustaba el baloncesto. Elena de Alfredo, entrenadora de básquet de la Universidad de Tampa, que es la entrevistada de la semana anterior, nos lanzó esta pregunta para ti, que es la siguiente. ¿Qué superpoder escogerías y por qué? La inmortalidad. El por qué ya está dicho, ¿no? Sí. Sí. Perfecto, perfecto. Creo que sí, la verdad, sin duda. Fenomenal. Y ahora, Rafa, es tu turno para lanzar la pregunta random para el próximo o próxima entrevistada que se pasarán por el canal. Tienes libertad máxima para la pregunta que quieras. Bueno, pues, ¿qué haces cada día para tratar de ser feliz? ¿Sabes? ¿Qué haces cada día para pensar en ti un poquito, ¿no? Y en tu salud mental y en ¿sabes? Que cada uno reflexione, si a lo mejor no está haciendo eso y no se cuida la cabeza todos los días, pues que lo haga. Perfecto. Pues la apuntamos para que el próxima entrevista que se pasarán por el canal la próxima semana nos la puedan responder. Y ahora la última pregunta, Rafa, es ¿a quién invitas? ¿A quién te gustaría ver? Igual que hizo Kubi en su día contigo, ¿quién invitas a este mundillo que con un poco de tu ayuda lo podamos tener aquí en los micros del vestuario? A Miguel Ángel Román, por supuesto. Porque ya he contado yo su intimidad de caminar por las ciudades y tal. Vale, quizá al igual con las gafas también si se pasa, al igual no le hace falta ir a caminar a estas horas de la madrugada por las ciudades, ¿no? Puede ser. Sí, la verdad que es una muy buena idea. Pues desde aquí le mandaremos un mensaje a Miguel Ángel. Tenemos, la verdad, no te voy a engañar, tenemos muchísimas ganas de que se pueda pasar por aquí, por el canal, porque, como te he comentado anteriormente, es un auténtico referente y la voz del fútbol. Y desde aquí le esperamos para que se pueda pasar en esta tercera temporada del canal. Rafa, antes de hacerte el micro, te tengo que agradecer tu tiempo, tu trato, agradecerle a Kubi también que te nombrara para que pasases hoy por aquí, para poder hablar del Castellón, de tu día a día, de cómo nació ese periodista en los 8 años al lado de los mayores, narrando esos partidos de fútbol de 15 minutos en el patio del cole. Y nada, te cedo el micro para que seas tú quien despida el programa de hoy. Nada, que muchas gracias, que ha sido un placer, y a quien pueda ver esto y consumir y producir, ¿no?, contenidos también en redes sociales o comentar cosas en redes sociales, les diría que el fútbol es algo, si no te dedicas a ello, ¿no?, si eres aficionado al fútbol, es algo que está hecho para hacerte la vida más amena, más a veces más difícil cuando pierdes, a veces más fácil cuando ganas, a veces más feliz cuando celebras títulos, a veces más triste cuando tienes descensos, ¿no?, sufres descensos, pero es algo bueno que se tiene que ver así. Y creo que hay mucho odio y mucha visceralidad en torno al fútbol que creo que no tiene cabida. Si el fútbol no te gusta o no te gusta lo que se transmite o no, deja de consumirlo, pero no es algo hecho para generar odio en la gente. Así que si sientes que es algo que genera odio en ti, deja de consumirlo, fuera, o cambia la mentalidad. Y si no, pues síguelo disfrutando, que un descenso, si lo miras de alguna parte, puede incluso ser bonito, porque quiere decir que algo te importa eso y que tienes un vínculo que es bonito mantener, a pesar de todo. Así que, bueno, eso es lo que diría. Perfecto, pues Rafa, familia, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Y nada, nos vemos la próxima semana con un nuevo o nueva entrevistados aquí en el canal. Y ya Rafa, voy a decirlo, estamos preparando el programa 75. Va a ser un especial, igual que tuvimos en el 50 los amigos de Offsider. En el 75 estamos preparando también una cosita muy tocha, que ahora fuera de cámaras te explicaré. Familia, Rafa, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Hasta luego.